O mercado también es el sitio, lugar donde elementos exógenos que no están dentro de las variables controlables del gerente de marketing determinen una situación dada. Por ejemplo, la pandemia es exógena, no ha sido una decisión interna, ha sido venida a todo el mundo, entonces que ha dado lugar a una contracción del mercado, a una obligada cuarentena de la producción y comercialización de bienes y servicios que tiene su etapa. Es un proceso para restablecer su normalidad. Es un mercado restringido en todo punto de vista. Entonces, mercado también es el lugar donde determinados bienes son urgentes, son de emergencia, tienen una demanda esperada. Por ejemplo, la demanda de remedios, la demanda de oxígenos, la demanda de servicios médicos. Es un mercado. Por eso es que, aprovechando las bondades de la Constitución, las clínicas cobran pues, 60, 80 mil, medio millón de soles, porque en primer momento tienen asidero legal, nada los impide. Pero en segundo lugar, lo ético, lo serio, lo prudente, lo solidario, que también el resto de artículos de la Constitución ordenan contemplar y cumplir, son ignorados por empresarios inescrupulosos. Hay un libro que ha salido en México, Empresarios de la Hambruna, algo así la llama, pero que ha salido recién hace 3 días, que grafica cómo es que la empresa privada explota en forma antisolidaria, antihumana, sus servicios ante la presencia de una extraordinaria demanda en busca de internamiento, de tratamiento, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, el fenómeno del niño, las lluvias, crean un mercado especial donde el precio es lo determinante. En ese sentido, como una empresa antiguamente se adecuaba a esta clase de mercados y se adoptó como la segmentación de mercados, que es un concepto relativamente nuevo. Nuevo ya tiene ya más de un cuarto de siglo, tiene alrededor de 40 años, pero que revolucionó el mundo de los negocios, porque antes consideraba que el secreto de las utilidades de las empresas estaba en ofrecer un producto uniforme y ofrecerlo o distribuirlo a los compradores como si fueran un todo homogéneo. Antes, por ejemplo. Sin embargo, esto ha sido, ha sido tratado por el avance de las ciencias empresariales que nos hacen ver que el mercado no es pues un todo homogéneo. Durante los 40 años, con más énfasis, los estudiosos del mundo de los negocios nos hacen ver que no es verdad que el mundo es un mundo homogéneo. Al contrario, es heterogéneo y está compuesto por millones de individuos, 7.000 millones de individuos en el mundo, diferentes entre sí. Cada uno de nosotros, los habitantes de esta tierra, somos diferentes entre sí a nivel de hábitos, gustos, exigencias. Entonces, ¿cómo será posible las empresas que se han hecho? La interrogación es la siguiente. ¿Cómo será posible para las empresas adaptarse a un conjunto tan heterogéneo, puesta en boga hace 40, 50 años? ¿Cómo? Existen dos formas. Existieron, mejor, vamos a hablar en pasado, dos formas. La primera consiste en tener en cuenta las particularidades de cada uno de los individuos que componen el mercado, mediante una política de trabajo a medida. Ejemplo, las empresas artesanales, las carpinterías o la pintura, el trabajo a medida. Después de que apareció la máquina
industrial en Londres, 1752. Antes de eso, ¿qué hacía un artesano, un sastre? Un sastre en Londres caminaba por las calles de Londres buscando a sus clientes. No había timbre, tocaba la puerta y decía, señor John Smith, ¿cómo está? Lo saluda su sastre. Ah, ¿qué tal? Adelante, pasa. Le voy a medir su terno de este año. Y le medía, porque hacía un trabajo a medida, era un trabajo artesanal, era un trabajo de uno que hacía oficio de sastre, y ese hecho de que el sastre desde su domicilio haya caminado 1, 2, 3, 5 cuadras a la redonda buscando cliente por cliente para hacerle su nuevo terno, es la primera evidencia de la aparición de la investigación de mercados. Ese viejo artesano, sastre, estaba buscando sus clientes. ¿Para qué? Para hacerle un trabajo a medida. Cosa que se diversificó por el mundo en los años posteriores. Los sastres, las costureras hacían un trabajo a medida, para poner un ejemplo concreto. Entonces, una manera de adaptarse al trabajador manual, al fabricante en sus inicios, era hacer un trabajo a medida. Pero es evidente que la mayoría de los sectores de la economía moderna y las exigencias de la producción en masa hacían cada vez más imposible implementar estas políticas a medidas, porque había una producción en serie, en masa. Y el trabajo a medida no es otra cosa que la adaptación exacta e individual de los productos, de sus precios, de su forma de distribución y de su mismo argumento de ventas a las particularidades de cada individuo. Eso era antes, el trabajo a medida. Y hay dos ejemplos, por lo menos gráficos, que los libros de mercadotecnia señalan. Cuando apareció la Coca-Cola hace 120 años, consideraba que su clientela era un mundo homogéneo. Entonces, ¿qué preparó? La Coca-Cola en su original envase, el envase chiquito, que se distribuía con el mismo argumento de ventas, la pausa que da la vida, con el mismo precio y con las mismas estrategias. ¿Por qué? Porque consideraba de que su mercado era un mundo homogéneo. Es decir, con el correr de los tiempos, la Coca-Cola diversificó su línea de producción, sacó la Coca-Cola mediana, porque se dio cuenta que habían consumidores mayores. Y con el correr de los años sacó la Coca-Cola familiar. Incluso distribuía 4 vasos por cada botella de venta de la Coca-Cola familiar, porque se daba cuenta de que los bebedores de Coca-Cola no solamente eran gente adulta, sino niños, morenos, gringos, cholos, americanos, no americanos, europeos, y que esto podría muy bien también servir para la familia. Entonces comenzaron de su original envase a fabricar una serie de envases. A la fecha, ¿cuántos envases tiene la Coca-Cola? Probablemente tienen más de 50. Uno entra a un avión y hay Coca-Cola Light, Coca-Cola sin azúcar, Coca-Cola tal. Es decir, para cada segmento de mercado le han fabricado, la Coca-Cola se ha modernizado, diversificando su línea de productos. Eso, en todo caso, el ejemplo es de que antes la empresa se dedicaba al trabajo a medida. Pero con el correr de los años, la otra forma consiste en ignorar deliberadamente las diferencias que pueden existir entre los consumidores e interesarse solo por el consumidor promedio. Ya, no vamos a olvidar
de que uno es grande, chico, negro, costeño, sureño, de clase alta, clase media, es cura o beato del ejército, o es chofer o empresario o es artista. No vamos a olvidar de todo eso. Vamos a hacer un producto medio, es decir, ofrecer a todos los consumidores el mismo producto al mismo precio, en los mismos puntos de venta, con los mismos argumentos. Entonces, el otro ejemplo de esto es el famoso modelo T del carro Ford norteamericano. En los inicios, en 1910 al 20 de la fabricación, ellos por todos los años sacaban este modelo Ford T. ¿En qué consistía? En un coche subdesarrollado, incluso se prendía con una manija el motor, pero como era una novedad en el mundo, se vendía con un solo eslogan que decía: no importa el color con tal que sea negro. Ese era el eslogan, era la propaganda que se vendía el Ford modelo T del año 20 más o menos, 17, del año 1917, porque 50 años después se sacó el año 1907, el Ford, 1907, el Ford del 1957, a los 50 años de onomástico de esta firma extraordinaria norteamericana, sacó el modelo Ford 1957 en cumplimiento de medio siglo de existencia. Pero el coche modelo T no tenía otro color que negro y se vendía en tiendas especiales en Estados Unidos, también en Perú, etcétera, etcétera, con ese eslogan: no importa el color con tal que sea negro. ¿Y quiénes compraban? Compraba el empresario, el agricultor, el obrero, el hacendado, el artista de cine. ¿Por qué? Porque era único. Consideraban de que el mercado era un todo homogéneo y había que fabricar un auto en término medio, para el consumidor medio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que estadísticamente el término medio al final no contenta a nadie, porque uno es grande, uno es enano, uno es religioso, uno es bohemio, uno es artista, uno es intelectual, uno es agricultor, uno es obrero. Entonces quieren diferenciarse. Entonces, frente a esas dos disyuntivas, trabajar a medida y término medio, apareció la segmentación de mercados. Se constituía en un moderno método para orientar la estrategia comercial, que se comienza con las posibilidades de que representa la aceptación de tal o cual producto, sino por la diferenciación de las necesidades e intereses del consumidor. Eso es. Entonces, segmentar un mercado es darse cuenta que hay diferencias de necesidades, hábitos en el consumidor. En otras palabras, entre las dos actitudes extremas de producir a medida o producir a término medio, existe una vía intermedia llamada segmentación de mercados que la empresa deberá tener en consideración en sus esfuerzos de conocer mejor al mercado. De eso hace 40, 50 años. Ni término medio, ni trabajo a medida. Segmentemos el mercado para cada uno de esos segmentos, ofrecerle un producto diferente. Entonces, ¿cuál es la definición de segmentación de mercados? La segmentación de mercados es la división de un mercado en grupos homogéneos de clientes, cada uno de los cuales, o sea, cada uno de estos segmentos, puede seleccionarse como mercado objetivo, pudiendo llegar a él a través de un compuesto de mercadeo especial. Fíjense, qué diferente. A un lado, el término medio o el trabajo a medida. Segmentemos el mercado porque el público consumidor es diferente. Aquí en la China y en la Cochinchina. Diferente a nivel de varios criterios. A nivel de raza, religión,
medios de recursos económicos, costumbres, leyes, es diferente. ¿Cuáles son las estrategias para segmentar mercado? En primer lugar, existe la estrategia de mercadotecnia indiferenciada. Lanzar un solo producto dirigido a compradores de necesidades comunes no diferenciadas. Ya les dije, ejemplo, la Coca-Cola. Otro ejemplo importante de no tener en cuenta las diferencias diversas de los consumidores o clientes es el Volkswagen. El Volkswagen, yo he sido uno de sus congraciados usuarios. Yo tenía un Volkswagen 33 años que me lo robaron y en San Marcos siempre estaba a la cabeza con el megáfono en las marchas. Muy conocido mi Volkswagen. El escarabajo. La Volkswagen, Hitler, ya les dije a ustedes, creo, que ordenó hacer un Volkswagen que no use agua, que sea versátil, fuerte, sólido y potente. Y sus diseñadores fabricaron el Volkswagen. El Volkswagen se vendió 80 millones de unidades. Es el auto que más se vendió en el mundo, en toda la historia, el modelo. Hasta que hace más o menos 15 años, 20 años, ya dejaron de fabricar, no solamente en Alemania, sino acá había una ensambladora de Volkswagen en el tiempo de Velasco. Acá habían 5 ensambladoras de autos en el tiempo de Velasco. La Volkswagen, la Ford, la Dodge, creo que la Toyota y no sé, no, la otra marca no sé. Aquí se ensamblaban los automóviles. Ahora no se hace nada de eso. Disculpen, una contestadita del teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. ¿Quién habla? Sí, él habla. ¿Con quién hablo? Nancy, te llamo luego. Ya estoy en clases. Te llamo. Gracias. Ya. Te llamo luego. Yo creí que eran de la universidad. Entonces, ¿qué ha pasado durante los últimos 25 años? La Volkswagen ha diversificado su línea. Ha anulado el escarabajo antiguo y por secuente, pero lo que no anuló son los repuestos, que ha dejado para 50 años. Entonces, ahora saca Volkswagen camiones, ambulancias, automóviles de todo tipo. De tal manera de estar en el puesto 38, como vimos en el cuadro de introducción al curso, la Volkswagen ya subió creo que al 26 lugar. Impregnada por esta revolucionaria técnica que se llama la segmentación de mercados. En otras palabras, la Volkswagen, poderosa empresa mundial, consideraba a sus clientes como un mundo homogéneo, que todos tenían el mismo tamaño, la misma capacidad adquisitiva, la misma ocupación, vivían todos en una zona común que podría ser costa, sierra, montaña. No, 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 no. Eso no es así en el mundo empresarial y en la realidad. Cada uno de los ciudadanos tenemos necesidades, hábitos, costumbres diferentes. Entonces, la técnica de la segmentación consiste en agrupar, en dividir ese gran mercado heterogéneo en partes homogéneas. Por ejemplo, en niños, el mercado de niños. Por ejemplo, el mercado de adultos. Por ejemplo, el mercado de tercera vida. Por ejemplo, el mercado de ancianos. Por ejemplo, el mercado de mujeres. El mercado de novias. El mercado de niños. El mercado de adolescentes. El mercado de niños especiales. El mercado de la pandemia, pues seremos los vulnerables de mayores de 65 años. Es un mercado de este flagelo de la humanidad, si lo avisoramos retóricamente como si fuera una empresa. Nos han escogido a nosotros. Entonces, la otra estrategia es la mercadotecnia diferenciada. Que consiste en ignorar deliberadamente las diferencias y ignorar
cada uno, mejor dicho, la mercadotecnia diferenciada es operar en varios sectores, pero con productos para cada uno de ellos. O sea, segmentar totalmente un mercado. Eso es. Ejemplo, la leche Gloria tiene como 80 productos. Cada producto es dirigida para un segmento determinado. Más adelante creo que están los ejemplos. La leche materna, la leche holandesa, la leche con grasa, sin grasa. Entonces, para cada segmento, la leche Gloria tiene preparado su producto. Igual las compañías automovilísticas. Fíjense, eh, acá es un ejemplo clásico que está en los libros y que yo he hecho una investigación al respecto y también suelo poner como ejemplo la Ford. El año 67, 66, 1966, hace 60 años, un poco menos de 60 años, el mundo se convulsionó. ¿Por qué se convulsionó? Porque de la noche a la mañana, Israel atacó a todos los países árabes en una noche y un día, que duró 6 días. Esa guerra duró 6 días, pero lo fatal para los árabes fueron la primera noche y el primer día en que la aviación israelí, obviamente apoyado por por los norteamericanos y los ingleses, atacaron todos los aeropuertos militares de los árabes, de Egipto, de Bagdad, de Irak, que tenían miles de aviones de combate de producción soviética y francesa para atacar en cualquier momento a Israel. Esta lucha cruenta que tienen ellos desde tiempos bíblicos. Entonces, la ofensiva norteamericana y la israelí y los ingleses, representados por Israel, por su famoso militar Moshe Dayan, prepararon esta ofensiva en secreto. Por eso se llama la Guerra de los 6 días. Y aniquilaron toda la aviación y en los 4 días siguientes, con su ejército, apabullaron al ejército de estos países. Estos países se tuvieron que rendir. Se tuvieron que rendir. Y prepararon una estrategia con sus técnicos, ingenieros, economistas, licenciados, apoyados de alguna manera por la Unión Soviética. ¿Y cuál fue su técnica? Su técnica fue que deberían utilizar el petróleo como herramienta para contrarrestar esta debacle militar. Entonces formaron la OPEP, la organización encargada de regular el precio del barril del petróleo, contando con Rusia, Venezuela, México, los países árabes, etcétera, etcétera. Se organizaron fuertemente y desde esa vez controlan el precio del barril. Entonces, ¿qué pasa? De que subieron, pues, por decirle, de $5 a $50 el barril, por decirles un ejemplo. Entonces, los carros norteamericanos, que por los años 60 se producían muy dragones, el Ford, la Pontiac, el Chevrolet, etcétera, etcétera, no les importaba consumir 10, por decirles, consumir un galón por 10 kilómetros, porque la gasolina era baratísima. Pero como la OPEP subió el precio, entonces el galón de gasolina comenzó a ser caro, de tal manera que esos carros norteamericanos de 8 cilindros comenzaron a ser abandonados por el cliente norteamericano. ¿Y quiénes se impusieron en esa industria? El milagro japonés comenzó a construir, a hacer carros de 4 y 3 y 2 cilindros. La Toyota, la Mitsubishi, que la Nissan, que invadieron el mercado norteamericano, que era el papá de la industria automovilística. Y los mismos norteamericanos comenzaron a escoger carros con poca cilindrada que con un galón podían recorrer 20, 30, 40 kilómetros. Entonces, desde ese tiempo, las industrias automovilísticas han comenzado a fabricar un determinado modelo para cada segmento de mercado. Por ejemplo, antes ellos tenían la Ford, ellos tenían un carro Ford de lujo,
el, el, el carro Ford, no me acuerdo su nombre, de lujo Galaxy, que era para empresarios, era para gente millonaria, era para gente importante, para gente del gobierno, embajadores, el Galaxy. Pero ¿cuál era la característica? Que este carro Galaxy tenía que, de todas maneras, funcionar con chofer. Todavía no había el Mercedes-Benz, el BMW de lujo, el Pontiac, no, el Ford Galaxy, para el empresario, para la gente acomodada. Ese segmento de mercado esperaba cada año con ansias el nuevo auto Galaxy. Y el segundo término, el Ford, para la clase, para la familia, para la clase familiar, para el empleado, para la clase media, el Ford Justo. Y también este Ford Justo servía para, ese tiempo no había micros ni ómnibus en el transporte de las ciudades, había autos y tranvías. Y después se inauguraron los famosos trenes eléctricos. Pero no había buses, como ahora Lima es una retahíla. Ah, una noticia importante, Lima ha sido caracterizada como la ciudad más caótica a nivel de transporte, más caótica. Escuché la semana pasada esa noticia. Entonces, puro auto. Uno tenía que irse a Chiclayo, Arequipa, y el parque universitario agarraba auto a Arequipa. Y iba el chofer, más 2 pasajeros adelante y 3 atrás, con 5 pasajeros. Las líneas de ómnibus eran pocas, Villa, Ormeño, poquísimos. Entonces, que comenzó a subir la gasolina, los autos pues desaparecieron. Como colectivos acá en Lima, por lo menos había Lima Callao, había puro auto. Hasta ahora hay unos carros viejos que están funcionando, pero Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, eran puro auto. Entonces, como subió la gasolina, comenzaron las empresas de transporte comenzaron a fabricar así en serie los buses que hasta ahora se sirven, los buses. En esa coyuntura se había desarrollado la rendición del ejército norteamericano en el Vietnam con John Kennedy. 1900, Kennedy lo mataron el año 63, más o menos él se rindió el 62. Entonces 500,000 soldados norteamericanos regresaron a su tierra y más o menos unos 200,000, sus restos se enterraron en el Vietnam, en esa guerra. Entonces, la Ford había estado viendo un mercado, había estado estudiando, su departamento de investigación de mercados estaba estudiando un mercado insatisfecho. ¿Cuál era ese mercado insatisfecho? Estos 500,000 de soldados norteamericanos que venían muy bien económicamente solventados por el seguro que les dio el gobierno norteamericano, y una juventud norteamericana rebelde. ¿Por qué? Porque no querían ir a la guerra. El símbolo de los que no querían ir a la guerra es Cassius Clay, Mohamed Ali. Era campeón de box de peso pesado y le dijeron, señor, al servicio militar, acá no se salva a nadie. Porque recuerden que en Estados Unidos no se salva a nadie. Kennedy fue a la guerra. Bush, padre, fue a la guerra de Vietnam. Son sobrevivientes. Acá no hay de que yo soy Basigalupo, Fujimori, o Beckemeyer, o Pituco peruano. No, 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 al ejército. Entonces, pero la Ford inteligente estaba estudiando esos dos fenómenos. Una, la carestía del galón de la gasolina porque la OPEP lo imponía, se habían organizado los árabes hasta ahora, y lo otro, los carros de fabricación que ellos hacían, la Ford, la Chevrolet, la General Motors, eran carros que consumían mucha gasolina y los que habían comprado esos carros lo dejaban ahí en las pistas, pues mucha gasolina. No podían caminar 10 kilómetros gastando, no, resultaba oneroso contra la economía. Y había una juventud norteamericana que no quiso ir a la guerra, rebelde, y que ¿a qué se dedicó? A un estilo de vida peculiar, el hipismo. Su marihuana, se ponían a vagar, no a estudiar y huían de la guerra. Entonces las madres se organizaron, hicieron marchas para que termine esa guerra y terminó así. Entonces, pero fíjense la audacia de la Ford. Sus departamentos de investigación estaban viendo
de que había un mercado cautivo que conquistar, y para conquistar ese mercado de jóvenes rebeldes en camino a la rebeldía total, no solamente de Norteamérica, de Sudamérica y de Europa, y contaminados, no digamos contaminados, entusiasmados por la música que implementaba Tom Jones, Elvis Presley, Nelson Daca, famosos rockeros que aparecían en esos años, estoy hablando del 60, fines del 50, 60, 61, 62, 63, 65, había un vasto sector de jóvenes que cifraban entre los 18 y 25 años que la Ford debería ofrecerles un automóvil versátil, ligero, bello, que devore pistas, que sea también rebelde como ellos. Y sus diseñadores, ¿saben qué fabricaron? El Mustang, que se vendió a partir de 1967 y se vendió como pan en Estados Unidos, récord de ventas. No la superaron a la Volkswagen, al escarabajo, es cierto. En Perú, en Brasil, en Chile, récord de ventas. En Europa, récord de ventas. El famoso Ford Mustang. Aquí en el Perú hay un coleccionista, Nicolini, que cada año suele hacer un tour de Mustang, de ese año, recorriendo de acá a Piura, de acá a Arequipa, y es toda una apótesis comercial. Entonces, pero fíjense, los estudiosos de marketing de la Ford se dieron cuenta que había un segmento de mercado ávido de tener un auto de 2 puertas, llantas radiantes, incluso hasta el nombre, Mustang. El Mustang es un caballo de la estepa norteamericana, un caballo chúcaro, sin domar, y como figurita encima de la tapa del motor llevaba esa figurita, el Mustang. Pero la General Motors, que es dueño de la Chevrolet, no se quedó atrás. Le remedó al otro año, el año 60, me acuerdo mucho el año 68, porque ese año dio un golpe Velasco Alvarado al Perú, yo era estudiante universitario, y la General Motors, en respuesta a ese diseño del carro Mustang que había hecho la Ford, sacó un modelo deportivo que le hizo mucha competencia al Mustang, pero no lo doblegó. El Chevrolet, ahorita me acuerdo el nombre. ¿Por qué? Porque también la Chevrolet tenía un carro de lujo para el millonario, para el empresario, que se llama el Chevrolet Impala, modelo Impala, que obligatoriedad, chofer. El otro, el auto Malibu, para la familia y para colectivos y para taxis. Todavía no había el Volkswagen ni el Tico como taxis, todavía no había. Y, y el otro Ford, el Chevrolet Bel Air, era para viajes interprovinciales. Esas tres líneas de automóviles que tenía la Ford fue rebalsada con la fabricación del Mustang, el Ford, y la Chevrolet, el Corvette, el famoso Corvette. Pero con el correr de los años, la industria japonesa resurgió de nuevo en el mundo automovilístico al preparar diseños bellos. De tal manera ahora que tenemos la Toyota, que tiene como 40 líneas de automóviles. La Toyota, el Nissan, la Mitsubishi, la Suzuki, de tal manera de que ha equiparado y ha superado a la industria automovilística norteamericana y a la europea, porque la europea tampoco no se quedó atrás. La europea tenía el Opel alemán, el, el, el Chevrolet, que rival de la Mustang, se llama el Camaro, el famoso Camaro que tuvo la pretensión de vencerlo al Mustang, pero el Mustang conservó su línea, su prestancia. Muy lindo carro. Bueno, entonces, de tal manera que esta disputa en el mundo del consumo moderno de los últimos 60 años de la industria automovilística, Japón ha sacado gran ventaja, y últimamente los chinos están sacando ventaja, porque yo vivo acá en Punta Hermosa 10 años, de cada 10 camiones que veo en la pista yendo a Lima, ya 3 son chinos, antes eran cero. Y antes, en la década del 50 hasta el 2000, de cada 10 camiones por lo menos eran 3 norteamericanos. Camiones Ford, ahora camiones, luego esa modalidad de transporte le ganó el Volvo, el camión Volvo, que hasta ahora nuestras pistas circulan.
Entonces, es una guerra comercial, empresarial de la línea automovilística que tiene que ver mucho con la segmentación de mercados, porque el chino está sacando un camión malo para mí, ya les dije, malo, versátil, enclenque, débil, peligroso, de 1 tonelada. Tiene camión de 2 toneladas, tiene camión de 3 toneladas, de 5 toneladas, de 10 toneladas, tiene ya trailers, tiene de 20 toneladas para cada segmento, pero con la que está ganando mercado con la variable de precio, porque como producto no son garantía. No me gustaría, si yo me dedicara al empresariado de transporte, no compraría jamás un carro chino. Son malos y muy riesgosos, muy peligrosos. Ya les he contado una experiencia de un accidente personal que he tenido yo. De manera pues de que ahí fíjense si en un producto industrial o un producto que es símbolo de la ciudad de consumo del automóvil se usa mucho la segmentación. ¿Qué será la segmentación en otra clase de productos? En ese sentido, por ejemplo, para volver al tema de mercadotecnia diferenciada, tener en cuenta que un mercado se puede segmentar en varias partes. Por ejemplo, mucho se usa esta técnica, esta estrategia de mercadotecnia diferenciada en las elecciones políticas. Las elecciones que ustedes van a tener en abril y cada año tienen, son elecciones políticas, estudiantiles. ¿Y qué suelen hacer los grupos estudiantiles que son las fábricas o las empresas? Suelen segmentar su mercado. En la facultad, por ejemplo, segmentan su mercado. De la lista, vamos a poner 2 de administración porque tiene más estudiantes. Ponemos 1 de negocios y 1 de turismo. Y en de turismo, en negocio, pongamos un cachimbo porque hay 100 del año pasado y 100 de este segmenta su mercado de acuerdo a la cantidad. Y a nivel de toda la universidad dirán, hay que poner siempre 1 de medicina porque tiene 8.000 estudiantes, o 2 en preferencias. Segmenta su mercado por criterios y de los mejores años. Y hay que ofertar para que voten un programa especial de mercadeo. Ahí está, pues, ahí está el SINS. ¿Para qué hay que se hace segmentación de mercados? Para ofertarles a cada uno de estos segmentos una estrategia de marketing especial. Señoras Cachimbos, le vamos a conseguir su edificio de turismo, porque ustedes tienen ahí un terreno para hacer su turismo. Vamos a imponer. Entonces se gana la aceptación de los 500, 600 que estudian de turismo, poniendo ahí un líder. Imagínense las elecciones presidenciales. ¿Qué van a hacer los partidos que son las fábricas? Van a tener que optar por tener un producto bueno, un candidato bueno y también representativo, que tenga un arrastre en Lima, que es la tercera votación, en el norte, en el sur, etcétera, etcétera. Me dicen de que la disputa para poner el vicepresidente a Vizcarra en lugar de la Susana es, ¿no? La vicepresidenta. ¿Cómo se llama? No es Susana. Meche Arauz. Meche Arauz era la candidata a la primera vicepresidencia. Vizcarra dijo, no, yo represento a las provincias y acá me respaldan 20 departamentos. Entonces, a última hora tuvo que cambiar. Kuczynski le dijo a Meche, ya pues te vas como segunda vicepresidenta y candidata al Congreso. Ya pues ella aceptó, pero en todo caso, qué error. Si no es ese error, ella hubiera ido de vicepresidenta y actualmente sería la presidenta del Perú. Bueno, son casualidades que a nivel de comentario cabe. ¿Cuáles son los criterios para segmentar un mercado? O sea, ¿cuáles son razones, cuáles son las reflexiones, los criterios, las consideraciones a tener en cuenta para segmentar? Pueden ser 10, 20, pero las más conocidas y las que hablan todos los libros de marketing nacionales e internacionales hablan de 5 criterios. El criterio geográfico. El criterio geográfico es la división en bloques, continentes, naciones, regiones, provincias, distritos, ciudades, enfatizando sus costumbres, usos y hábitos. Repito, la segmentación geográfica, el criterio geográfico consiste
en dividir un mercado heterogéneo en unidades geográficas como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, barrios y vecinos. Por ejemplo, las empresas chinas no solo están explorando cómo meterse en el mercado peruano, sino que ya lo lograron meterse. ¿Cómo? Segmentando su mercado. Ahora, frente a este criterio geográfico que tiene que ver con la división de un mercado desde un punto de vista jurisdiccional de territorio, existe pues lo que se llama internacionalmente como el mercado global. El avance de las ciencias, de la técnica y de la informática ha hecho de que esta división prácticamente poco a poco ya no se tenga en cuenta mucho, porque la globalización considera de que el globo terráqueo es un solo mercado, al cual se llega fácilmente mediante el comercio en línea, y las empresas serán exitosas si y solo si son altamente competitivas, altamente están inmersas en un estándar de producir un bien óptimo, de calidad óptima, con certificación. De lo contrario, serán excluidas del mercado. Fíjense, esto contrarresta la primera propuesta de que un criterio para segmentar un mercado hay que tener, pero por cuestiones prácticas sigue funcionando este criterio geográfico. Pues. ¿Cómo no vamos a dividir, por ejemplo, el mercado de Lima? El mercado de Lima está compuesto por varios segmentos. El mercado del centro histórico, ahí de la avenida Tacna, Abancay, el mercado central, Mesa Redonda, Polvos Azules, de ahí en La Victoria, en la primera cuadra del Sanjón, es el mercado del centro histórico prácticamente. El otro mercado, el mercado de Gamarra, el mercado más allá del mercado central, son mercados de Lima, del corazón de Lima, del centro histórico y un poco más. En cambio, el mercado del cono norte, que se le ha llamado el boom económico durante los últimos 10 años, y el autor del reconocimiento de esta característica es Hernando de Soto con su libro El otro sendero. Ha estudiado de que los barrios más allá del río Rímac, es decir, Rímac, Independencia, San Martín, Los Olivos, Comas, hasta Carabeiro y quizá Puente Piedra, son lo que constituyen, después de ardua lucha, brega por la vida, desde el año 50 en que se produjeron las invasiones de esos terrenos, ahora por ahora son un boom económico. Son centros comerciales que nada tiene que ver un joven o una ama de casa yendo ahora al Jirón de la Unión o yendo a Miraflores. No, ahí tienen sus propios centros comerciales de tal igual categoría. Los estudiantes tienen 5 universidades ahí. Tienen también algunos servicios básicos. ¿Por qué? Porque la dinámica y el esfuerzo de las familias convirtieron esos arenales primero en asentamientos humanos, en barriadas con Chincha y Carrizo, y luego lucharon porque se organizaron para que se forme un municipio. Luego ese municipio bregó, peleó para que tengan pistas asfaltadas, agua y desagüe y luz, y entraron a la modernidad. Pero ¿qué se había olvidado, según Hernando de Soto? De hacer inscribir sus propiedades en registros públicos, porque no tenían la minuta de compra del terreno, eran invasiones, juicios que se habían perdido, ganado. Entonces, Hernando de Soto proponía formalizar a miles, cientos de miles de dueños de esas casas con sus bodegas, con sus talleres, mecánicas, carpinterías, farmacias, bodeguitas, etcétera, etcétera, para hacerlos pasibles de un crédito bancario y seguir dinamizando la economía, haciendo crecer sus negocios, porque ya sus hijos eran profesionales, sus nietos también. Entonces, el mercado de Lima ya no se circunscribe al centro como era antes, hace 30, 40 años, al centro, Mesa Redonda, Jirón de la Unión, el mercado central, ya no. Ha salido
el boom del cono norte, sus propias líneas de transporte, etc. Igual el boom del cono sur. Aquí en el sur está San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, han creado su propia ciudad industrial, comercializadora de muebles. Entonces, hay varios submercados. El mercado este, Ate, Vitarte, y el mercado del Callao. Entonces, geográficamente, se puede dividir un mercado en bloques, se puede dividir en zonas estratégicas. Por ejemplo, si seguimos avanzando, analizando el mercado de Lima, tenemos el mercado del norte chico, que está compuesto por Huacho, Huaral, es el norte chico, Chancay, Huaral y Huacho. El mercado del sur chico está compuesto, sur chico de Lima, está compuesto por Chincha, Pisco, que tiene sus características, que tiene sus productos, que tienen sus propias distribuidoras. Entonces, imagínense, yendo a más allá de Lima, el mercado del norte, que está compuesto pues por Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, el mercado del sur, que está compuesto por lo que se quiere hacer la gran zona sur, que se unirían Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, y creo que llega hasta Ica. Se está propiciando eso, en vez de que cada una de estas sea una región, hacer la gran región del cono sur. Entonces, con sus características propias, con sus recursos propios, por supuesto, con sus centros comerciales propios. En Arequipa hay centros comerciales que no tienen nada que envidiar de Lima, nada. Y otra división de mercados lo constituyen las fronteras mismas, aguas verdes de Perú con Huaquillas de Ecuador. El puente es el límite, después todo el comercio funciona como si fuera una nación. Y en el sur, el comercio de Tacna y Arica. Muy fluido, Tacna. ¿Por qué ha crecido Tacna? Porque el comercio de Tacna representa un mercado para los chilenos. Los chilenos cada fin de semana vienen 3.000, 5.000 autos a pasar un fin de semana en Tacna, porque ahí se divierten, comen bien y, sobre todo, se hacen atender salubremente bien por odontólogos, médicos peruanos que les cobran la cuarta parte de lo que les cobran en Chile. Entonces, los tacneños quieren mucho al consumidor usuario chileno porque se ha constituido en un modo de vida, en un modo de realización, en un ingreso económico. Y por ahí también ingresa por la zona límite con Bolivia, grandes caravanas de contrabando de artículos de línea blanca, de artículos de comunicación, computadoras, laptops, vestimenta extranjera, francesa, brasileña. Por la selva entra mucho zapato brasileño. Ahora, toda esta división geográfica considera también pues algunas zonas como no mercado. Por ejemplo, hay cerca zonas de la selva que no significan porque no viven ni siquiera los nativos allá. Por eso ese cálculo de hacer 5 carreteras de la costa hacia Brasil ha sido simplemente un negociado de los sucesivos gobiernos de Fujimori, Ollanta, Alan García. Grandes pistas diciendo que los camiones iban a circular por cada minuto 10, 20 camiones, nada, cada 2 días circula un carro. Todo ha sido para la trafa, para el negocio sucio que están metidos todos los gobiernos. Entonces, este criterio de división geográfica, llevémoslo más adelante. El mercado chileno, el mercado boliviano, el mercado ecuatoriano, el colombiano, que son vecinos al país y es fácil llegar a ellos. En una mercadotecnia internacional, el comerciante peruano lo primero que ve es cómo llevar mercancía ahí, porque desde acá puede ir con un tráiler su vestimenta, sus atunes, sus tallarines, su papel higiénico a esos países, si es que así amerita una estrategia de llevar estos productos y ganar algún dividendo. En cambio, si complicamos la cosa, vemos continentes, cómo llevar mercancía a la Comunidad Europea compuesta por 27 países, al Asia, a Inglaterra, a países asiáticos, ya la cosa entra a otra envergadura más grande, pues el comercio
del marketing internacional, donde en cada área de estas zonas tienen sus habitantes con sus propias costumbres, primero sus propias necesidades, segundo sus propias costumbres, tercero sus propios usos y hábitos, quinto sus propias leyes, sus propias idiosincrasias, sus propias religiones, su propio idioma. La cosa ya se complica, pero un criterio para segmentar un mercado constituye el criterio geográfico. Otro, por ejemplo, yendo en lo político para que se entienda más pragmáticamente lo que es segmentación, en las elecciones estudiantiles ustedes, los líderes de las agrupaciones políticas de San Marcos, ven pues geográficamente cuál es mejor, dónde concentrar sus esfuerzos. Concentremos nuestros esfuerzos en administración, contabilidad, sociales, que está cerquita. No le demos tanta importancia a veterinaria que tiene 300 alumnos y está lejos. Son criterios geográficos que funcionan en un análisis. Medicina, no dejemos escapar medicina, es la más poblada de San Marcos y además está centralizada en San Fernando. Ahí enfoquemos nuestra estrategia. Vamos a buscar ahí un cuadro que nos represente. Eso nos lleva a ver de que también geográficamente y en las políticas, en el marketing político nacional, esto es más efervescente, el criterio geográfico para poner un candidato de mucha representación por Cusco, por Trujillo, por Ancash. Y a veces no consiguen y ponen a mamarrachos y delincuentes que tienen dinero y, bueno, la catástrofe finalmente lo paga el país. Es el criterio geográfico que creo que con lo que he expuesto se comprenderá. Es la división de un mercado heterogéneo en unidades geográficas, en territorio, como naciones, regiones, estados, municipios, barrios, etcétera. El otro criterio muy importante para segmentar mercados es el criterio demográfico, como dice la definición. Es la división de acuerdo a estadísticas, como la edad, sexo, ingresos, tamaño de familia, ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad, etcétera, como la personalidad, estilos de vida, motivaciones de compra, actitudes, intereses, etcétera. Repito, es la división de un mercado en grupos en base a variables de edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad. De esto es importante, casi todos son importantes, pero es importante sobre todo la edad y ciclo de vida, porque finalmente el consumidor es una persona que tiene una edad determinada y tiene un ciclo de vida. Pero fíjense, tanta variable interviene acá: raza, educación, personalidad. Las necesidades y cambios de deseos cambian con la edad. Según uno tiene la edad, cambian las necesidades de deseos. Por ejemplo, antes yo me ilustraba mis zapatos. Cuando yo era universitario ya dejé la escobilla para lustrar zapatos y en el centro me hacía lustrar los zapatos. Ya pocas veces, casi nunca he vuelto yo a lustrar mis zapatos porque ya era profesional y me parece un poco tedioso, ¿no? Eso se hizo un estilo de vida, ya no hacerse lustrar los zapatos. Se hace un estilo de vida andar bien acompañado y tomar un buen trago a determinada edad. Yo he sido muy bohemio, no lo niego. En las dos universidades había campeonato de quién era el bebedor del año, pero ese puesto estaba en disputa solamente a partir del segundo lugar, porque al primer lugar me lo preservaban a mí, mis compañeros. No lo digo con mucho orgullo, sino que era un estilo de vida, pues. Ser bohemio, cantor, musiquero, trotamundo. Era la vida entera, linda. Los compañeros, las compañeras, los viajes, los congresos. Yo conocí el Cusco y Machu Picchu por un congreso estudiantil.
Yo asistí a 3 congresos de la Federación de Ciudades del Perú. En 1972 en Trujillo, el 74 en La Cantuta y el 75 en Arequipa. Todas las universidades estaban presentes con miles de delegados y ahí uno se conocía con todo el mundo. De manera pues de que el criterio demográfico, fíjense, la edad. Bebes es un segmento importante que las empresas, sobre todo de nutrición y de leches, de lácteos, la leche Gloria, Laibe, tienen un departamento exclusivo en cada vez hacer estudios de los bebés, de los niños. Las empresas de vestimenta y de otros artículos de consumo tienen que ver mucho con la edad de la juventud, los libros, los colegios. Por supuesto que el sexo también es otra variable que mucho interviene. ¿Qué porcentaje de ciudadanos son mujeres y qué porcentaje son hombres en una determinada área geográfica? Generalmente es casi a la par, ¿no? Casi a la par, pero hay otras en las que destacan pues, más de un sexo que del otro. Los ingresos, una variable tan peculiar, ¿no? Tan importante. Uy, ¿para qué te vas a ocupar en ese segmento si son misios? Despreciativamente, algunas empresas prejuiciosamente suelen hablar de esa manera. Todas las empresas por la segmentación de mercado nos tienen estudiados. En sus oficinas tienen mapeado dónde están ubicadas las bodegas de todo Lima y qué barrios viven gente que puede ser pasible de un crédito o no para un auto, una casa. De manera pues de que el ingreso es importante. El tamaño de familia, sin hijos, casi no representa un mercado apetecible. Con un hijo, con 2 hijos, con más de 5 hijos. Uy, con más de 8. Y encima, con nietos. Es un tamaño de familia importante para ofertarles artículos de consumo o de servicios. Aquí en Perú poco se oferta, por ejemplo, los paquetes turísticos, porque no hay cultura turística. En los países de primer y segundo mundo, las agencias de viaje por los ojos le meten a uno un viaje cada año al interior del país y cada otro año fuera del país. Ocupación. Uno es estudiante. Significa que tiene un segmento de mercado. Uno es empleado. Uno puede ser obrero, agricultor, comerciante, técnico, profesional. La ocupación es importante porque significa, al fin y al cabo, el indicador de ingreso económico que dispone ese ciudadano para su familia, para él. Y se les pueden implementar estrategias especiales de mercadeo para la venta de un auto, de una casa, de un viaje al Vaticano a nivel de turismo, o quizás un seguro de vida, o quizás un viaje a futuro a destinos que jamás soñó. Otra variable que interviene en lo demográfico es la educación. Hay sectores que no tienen educación, no tienen noción de valorar cuál es la diferencia entre un servicio y un producto y los beneficios que satisfacen. Lo ideal es de que un país sea educado, tenga un porcentaje de 0 analfabetos. No importa en que la educación sea tecnificada, pero al fin y al cabo, la más recomendable es que la educación superior sea
un derecho para todos que gocen del estudio de la primaria, secundaria y la universidad. Las principales universidades de los países del primer mundo son del Estado. En Estados Unidos casi la mayoría son del Estado. ¿Qué otra variable que interviene en el criterio demográfico es la religión? Hay miembros de una determinada secta religiosa que no pueden comer carne, que no usan vestidos bastante liberales, que usan determinadas túnicas, que no beben ninguna clase de licor, que tienen restricciones a una serie de entretenimientos. Hay que tener en cuenta. Y, por supuesto, acá hay un ejemplo que me gustaría comentarles de religión. En algún momento en Argentina, hace 30 años, la crisis económica llegó a límites insoportables. Entonces, un fabricante de zapatos y de curtiembres, porque Argentina tiene mucho ganado, mucho cuero, envió a su ingeniero de producción a, a la India, creo, donde no se come carne. Y ahí hizo un telegrama. Imposible aquí conseguir un mercado de carne porque no comen. Más bien todo el mundo camina sin zapatos. Entonces, la lectura de ese mensaje era de que no nos preocupemos por vender carne que allá no comen, pero sí hay mucha necesidad de zapatos. Pero vamos a ver pues la capacidad de compra que tengan esos individuos, casi nula. Pero ¿hasta dónde repercute? Esto es la religión, ¿no? La raza. Si bien es cierto, todo el mundo consume bienes y servicios, todo el mundo tiene acceso, al fin y al cabo, a bienes y servicios, pero hay razas que limitan, prohíben acceso a determinados productos. Eso en un marketing internacional hay que tener debidamente en cuenta. Acá mismo en el Perú tenemos las razas bien posicionadas. La raza auténtica, no es la auténtica, la raza mestiza, digamos, es la mezcla más poderosa que hay en el Perú, el español y la herencia de los españoles con el indígena peruana, que ha dado clase a una clase mestiza criolla, que es la más numerosa. La raza blanca europea, que hubo una inmigración europea acá luego de la independencia y los años posteriores, han traído muchos italianos, ingleses, principalmente Argentina, Chile y Perú, que también constituye otro segmento importante. La raza negra, que con Pizarro vinieron algunos negros, pero después se incrementó la esclavitud y Castilla los liberó, pero de todas maneras constituyen bolsones de razas negras que existen en el Perú, todo Chincha, Lima, el norte, son razas peruanas, legítimamente peruanas, que tienen sus usos, costumbres, hasta religiones propias que hay que tener en cuenta. Y la raza japonesa, que también fueron traídos acá para el campo, para hacer los trenes del Lima Loroya, Lima moliendo Arequipa, que inicialmente luego se trasladaron a tener ocupación agrícola, granjeros, peluqueros, chifas, hasta lo que es ahora un segmento de habitantes muy importantes que son peruanos, pero que constituyen unos bolsones de acuerdo a sus usos, costumbres importantes que atender en estrategias de marketing. De nacionalidad, igual. Pero también aquí en lo demográfico hay que tener en cuenta los estilos de vida, la personalidad. Realmente, en ese sentido, las, las, las situaciones de ética, las empresas con ética no pueden usar estereotipos discriminantes, como por ejemplo la venta de sillas de rueda.
Una empresa que vende silla de rueda, por su estilo de vida salubre, resquebrajado, no puede hacer propaganda en desmedro de ellos. Entonces, también las empresas que suelen hacer lo que se llama, por ejemplo, piel madura, no pueden hacer, por ética, no pueden hacer una propaganda que esté direccionada para mujeres de más de 50 años solamente este producto. La segmentación de género también se utiliza mucho y en algunos países se les conoce con el nombre en el mercado de ropa se les conoce con el nombre de soluciones reales para mujeres reales. También la segmentación de mercados a nivel de estilo de vida permite pues exagerar la nota en la publicidad. Como por ejemplo ustedes comprenderán que ese exceso de mercantil, las horas punta de la televisión peruana, de 7, 8 de la noche, concursos así elitistas, puro blanquito, puro muchachito, muchachitos de ojos azules, ahí compitiendo como si ellos fueran la mayoría de la representación de la clase peruana, de las clases sociales. No quiero excluirlos, pero estereotípicamente se quiere hacer ver de que el Perú está representado por ellos. Eso no se permite en Bolivia ni en Ecuador. ¿Por qué? Porque existen normas, reglamentos que regulan esta clase de excesos mercantiles, ¿no? La segmentación por ingresos económicos es usado básicamente para obtener los bienes de lujo, para compradores acomodados que poseen, la mayoría de ellos, tarjeta de crédito selectas, que además brindan otros beneficios. Las tarjetas de créditos son indicadores de la segmentación de mercados por estilos de vida. Otro criterio para segmentar el mercado son los criterios psicográficos. Como la literatura dice, es la división en base a características intrínsecas. Una característica intrínseca, por ejemplo, de nosotros, de los seres humanos, es la personalidad. Introvertida, extrovertidas. Los estilos de vida, las motivaciones de compra, actitudes e intereses. En conclusión, el criterio psicográfico es una estrategia que consiste en dividir un mercado en base a grupos sociales, estilos de vida o características de sus personalidades. Ejemplos son los compradores conductuales. ¿A qué se llama eso? A aquellos compradores que están seleccionados en base a su conducta, en base a los usos y respuestas a un producto. Hay otra clase de compradores, por ejemplo, los compradores ocasionales, como los establecidos en los días de la madre, en los días del padre, en los días del niño o la Navidad misma. Son segmentos hechos por ocasiones de compra y venta, digamos, coyunturalmente mercantiles, direccionados a un comercio extraordinario. La psicografía además se usa mucho en la actividad turística. El cómo crear un cliente apático, indiferente, etc. El otro criterio es la segmentación sociocultural. Se llama así a la división en base a la clase económica. Las personas en el mundo en que nos encontramos, nos ubicamos independientemente a nuestros deseos en un grupo determinado de sociedad, en un grupo determinado culturalmente hablando. Y esto es importante para un gerente de marketing que quiere ubicar exactamente en qué división culturalmente se encuentran sus consumidores o potenciales usuarios. Y finalmente tenemos el criterio por comportamiento de uso o beneficios buscados.
Por ejemplo, las compañías de detergentes sostienen que han encontrado usuarios que buscan mucha limpieza de sus ropas. Otros segmentos que buscan blanqueado y otros que buscan economía en la compra de detergentes. Y por lo tanto, estas empresas, las fabricantes de ACE, Bolívar, etcétera, buscan o producen productos que hagan limpieza y blanqueado a la vez. Otros fabricantes hacen productos que producen aroma fresco en la ropa de lavar y suavidad. Y otros hacen productos detergentes que producen mucha espuma o espuma para usar con agua hervida o caliente. Porque existen amas de casa que se ubican en cada una de estas características. Pero lo real es del comportamiento de ellos es de tener en cuenta el grado de fidelidad a la marca, ser fieles a la marca. Por ejemplo, en la facultad había un decano que se llamaba Antonio Paucar Carvajal. Era millonario, vendía productos, máquina de vestidos, de hacer maquinaria, máquinas de coser vestidos, miles de máquinas de millonario. Había venido a Lima sabiendo solamente quechua y castellano, acá en Lima se hizo, era compañero de carpeta de Fujimori en el Alfonso Huerta. Bueno, estudió administración en la facultad y fue decano, y él nos invitaba a su cumpleaños en La Molina, a todos. Les estoy hablando de hace 30 años atrás. Y en su casa era una mansión de 3 niveles. En el sótano estaban sus paisanos de quichuas. Chuchi. Chuchi es un poblado histórico en el Perú, muy conocido mundialmente, porque fue en ese pueblito, en Ayacucho, en que Sendero hizo su primera aparición violenta. Quemó quemó las actas, todo el material electoral el que se iba a realizar ese día de elecciones. Y eso repercutió, pues. Y ahí había nacido Antonio Pauca Carvajal, y ahí fue a Ayacucho a ser muchachito de una familia, de ahí se vino a Lima en busca de su tía, y estudió en el Alfonso Huerta de casualidad con Alberto Fujimori, y luego fue saxofonista en una orquesta, ingresó a San Marcos, y fue profesor de la facultad, lo hice decano yo 2 veces, y cuando salió decano, nos llevaba a su casa, y en el primer nivel tenía un ambiente extraordinario para 500 personas que eran sus paisanos. Y ahí en el sótano brindaba pues toda la comelona y la música andina, arpa, guitarra y huayno. Y en el segundo piso estaban sus familiares. Un sitio muy reservado. Nosotros pasábamos por un ascensor o por una escalera muy lujosa al tercer piso donde estaban sus invitados de San Marcos. Por supuesto que en cada ambiente había una atención esmerada y diferenciada. Era su estilo de vida que compartía con sus paisanos en algún momento del día, otro con sus familiares, y arriba en el tercer piso nos tenía con whisky etiqueta azul, la mejor orquesta de Lima, los violines de Lima. Era un señor que botaba la casa por la ventana, pues. Era su estilo de vida. En cambio, yo tenía otro ejemplo. Yo tenía un gran amigo que era Horacio Ceballos Gámez. Yo paraba con él arriba y abajo. Era el máximo dirigente del SUTE de Lima, del Perú, diputado, muy querido. Tan querido es, señores estudiantes, que en el Perú hay 8 pueblos que llevan su nombre. 8 pueblos. No sé si alguien conoce Huaycán, ahí hay dos asentamientos humanos. Horacio Ceballos murió. En mis brazos murió. Cuando lo auxiliaba como médico ahí cerca de San Marcos que vivía, el médico me dijo, levántalo acá, mientras que yo pongo una inyección, y en ese rato expiró. Bueno, era un bebedor excelentísimo, pues, por eso murió. Si no te encontraba Pilsen, no tomaba. Era un consumidor leal a la Pilsen.
Tal es así que de los lugares que íbamos ya le tenían reservado la Pilsen exclusivamente para él. Era un riguroso respetuoso de la Pilsen porque era leal a la marca. Hay muchos que en una fiesta fuma, claro, gracias. Chesterfield, no, no, no. Yo uso like, Lucky Strike. Ternos, corbatas, camisas, vestidos, uno es fiel a la marca. Ahí también las empresas nos han segmentado. Somos fieles a determinada marca porque nos sentimos satisfechos con las bondades y atributos de la marca. De tal manera de que estos son los 5 criterios básicos en los cuales nos tienen ubicados las empresas de todo el Perú y del mundo. Ahora, imagínense ustedes, en el aspecto educacional, las empresas que ofrecen educación secundaria tienen dividido el mercado, por lo menos limeño. Fíjense, ¿qué categorías de colegios hay? Existen. Las empresas privadas. ¿Ah? Existen colegios que cobran $5,000 mensuales, señores, a sus padres de familia. Y los padres de familias están dispuestos y pagan $5,000, $4,000, $3,000 mensuales por la educación de sus hijos en colegios extraordinarios que yo mismo no sé, nunca he entrado como es, pero me cuentan que son profesoras hasta inglesas que enseñan el inglés auténtico. Una educación extraordinaria. Y un segmento importante de ciudadanos limeños acomodados económicamente están dispuestos a invertir en la educación de sus hijos esa cantidad de dinero. Entre ellos está Keiko y Ollanta. Sus hijitos están en esos colegios. Entonces, eso de que la educación al Perú es óptima y pública y es buena, no, pues no, ahí se nota ahí. Hay otros colegios de media categoría, hay otros de un poco menos, pero todos los colegios particulares tienen segmentado el mundo educacional de los niños para, para ofrecer una estrategia de mercadeo especial. Las academias, igual. ¿Acaso la Trainer o las academias esas fabulosas no estratifican su mercado? Estratifican. Y le ponen los profesores que realmente amerita un cobro de esa naturaleza. En cambio, la academia de San Marcos es competitiva, todo lo que quieran, pero limitada, pues. Pero si hasta la FUS tenía su academia, donde el estudiante pagaba 50 soles mensuales, pero se sentaba en un asiento de adobe. En mis tiempos había la FUS tenía su academia en los pueblos jóvenes. Bueno, esos son los criterios para segmentar mercados. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Los teóricos del marketing moderno señalan 3 los requisitos. La mensurabilidad, que es el grado de información existente o disponible sobre las características de los compradores. Cada uno de los compradores, y si es en bloque mejor, tienen sus propias características. La accesibilidad es el grado o forma parte en que la empresa puede concentrar sus esfuerzos de mercadeo en sectores seleccionados. Y la magnitud potencial considera que los segmentos deben desarrollarse individualmente. ¿Qué beneficios nos trae la segmentación? Con eso terminamos esta clase. Segmentar un mercado nos permite definir nuestros mercados con precisión. Este es el segmento de mercado que me conviene de niños, de adultos, de provincianos, de católicos, de religiosos, de industriales, de artistas. Este es el segmento de viejos, de niñas, de jóvenes. Este es el segmento de corredores de autos. Este es el segmento de gente que cultiva tabla hawaiana, el surf. Aquí me voy a concentrar mis esfuerzos. Este es el segmento que quiere ser futbolista, este es el segmento que quiere ser médico, este es el segmento que quiere ser... Segmentos definidos con precisión. O sea,
con claros indicadores para un fin determinado. No hay confusión ahí. Mi mercado está señalado, preparado para ofrecer esto como oferta y satisfacer las necesidades de ese segmento. Otro beneficio que se logra con la segmentación es que refuerza a la empresa para adaptarse a los cambios del mercado. El mercado capitalista, socialista, del mundo liberal, del mundo occidental, asiático, del latinoamericano, el mercado de Arequipa, de Cusco, todos los mercados son dinámicos. Las fuerzas de la demanda se mueven todo el tiempo y las coyunturas económicas, políticas, sociales, o sea, todo el contexto externo, endógeno, repercute en este movimiento. Esta crisis de la pandemia tiene una pendiente que señala eso. Y para eso la empresa tiene que adaptarse a esos cambios. ¿Cómo se adapta? Segmentando sus mercados. Esa es la mejor forma de adaptarse al mercado, segmentando el mercado. Otro beneficio que se logra segmentando los mercados es permite desarrollar programas orientados minuciosamente a las necesidades del cliente. No se sale de otros deseos del cliente. El segmento de panaderos del país tienen estas características. Yo no puedo estar atendiéndolos ellos a otra atención de recreación, tampoco de helados. Las necesidades están orientadas minuciosamente a la industria panificadora y tiene su rol importante, a la industria turística, a la industria comercial, bancaria, a la industria informática. Todas las empresas de computación y de laptops y todos los materiales de Internet en la cuarentena se han cuadruplicado sus precios, han subido 400% sus precios. ¿Por qué? Porque el mercado a nivel de oferta no abastecía. Todo el mundo que comenzó a hacer clases virtuales, colegios y universidades, y la demanda era extraordinaria. Entonces, la empresa tiene que adaptarse a eso. Con el levantamiento de la cuarentena se está nivelando algo, pero sigue la crisis, siguen los cobros exorbitantes de una computadora de segunda que antes estaba a 600 soles, está a 1000 soles, de una computadora igual. Entonces, la empresa, conforme el mercado recupere sus niveles, tendrá que adaptarse también a esa situación. ¿Mm? Desarrolla programas orientados minuciosamente a las necesidades del cliente. Eso se llama eso, las necesidades del cliente. Ahorita hay necesidad de más computadoras. Evalúa debilidades de la empresa. ¿Para qué? Para incrementar capital de trabajo que permita relanzar. Eso es lo que ha hecho el BCR y la ministra de Economía con el dinero interesante e importante que tenía el Estado por las reservas de los últimos años recolectadas. Ha distribuido pues 30.000 soles primero, luego otros 30.000 soles para la empresa grande. ¿Con qué finalidad? De atender las debilidades de la empresa grande, olvidándose casi olímpicamente de las mismas necesidades que sufren la mediana y la microempresa, que tienen el 70% de la economía nacional. Ahí hay una injusticia, hay una desigualdad, hay una discriminación de plata que son del tesoro. No se está regalando, se está prestando, pero con el mismo interés, un capital similar se debería haber asignado a la pequeña y mediana empresa, a esos de Gamarra, a esos del centro, a esos que tienen sus negocios y que se han convertido ahora en otra clase de negociantes o en desempleo de 1.800.000. Pero una segmentación no debería hacerlo un funcionario público como lo ha hecho la ministra de Economía. Quizás las empresas privadas en su afán de lucro, pero entonces ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está el Estado?
Si ella ha evaluado las debilidades de la empresa grande, también debió ser las debilidades de la empresa pequeña y de la microempresa. El empresario Gamarra podía ser facilitado con un crédito de 10.000 soles, quizá de 20.000 soles. ¿Por qué no? Si tenía las garantías para en un año recuperar. Al turismo les han dado 1.5 años de plazo para que se recupere. Y a otras empresas 3 meses y no les han prestado el dinero que desean para relanzar. Entonces, esto de que evalúa las debilidades de la empresa, sí, es correcto, en una empresa privada, pero en un conglomerado de la empresa pública, el Estado, como ente promotor, auxiliar, no que regale dinero, sino que presten con los iguales intereses y a largo plazo para relanzar la pequeña y mediana empresa, que son más 4 millones de empresas hay en el Perú en esta situación. Una segmentación de mercados permite una asignación eficiente de recursos para duplicar, quintuplicar la producción y comercialización. La empresa siempre tiene que tener un capital de trabajo para contrarrestar los embates de la competencia. La competencia de repente comienza a atacar mediante una guerra de precios, ha bajado su precio a la mitad. Si no hay recursos de la empresa para mantener esta guerra, que es usual en las empresas, la guerra de precios, y no tiene recursos, lo único que le queda es rendirse. Muchas empresas se han rendido porque no han tenido importantes recursos para soportar los avances de las empresas rivales. En fin, la segmentación de mercados permite un mejoramiento del planeamiento estratégico de toda la empresa. Con segmentación de mercados conseguimos mercados más posicionados. La meta es posicionar en la mentalidad del usuario, del consumidor, su producto o su bien. Aquí terminamos, señores estudiantes, esta clase. No sé, ¿están ahí? Me he ido de paporreta para explicar esto de segmentación. Vamos a continuar la próxima clase. ¿Están ahí? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, profesor, estamos acá. Muchas gracias. Entonces, terminamos acá. Ya nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.